Estás escuchando el blog de los miércoles, un podcast que sale los viernes. Mi nombre es Oliver Koslov y respondo semanalmente preguntas que me han ido llegando a mi perfil o a diferentes convocatorias que hago para tal fin. El queridísimo Carlos pregunta: ¿vale la pena expresar nuestro pensamiento político en nuestra obra o es mejor guardarlo para evitar conflictos o el rechazo de ciertos espacios? Honestamente estoy respondiendo las preguntas en el orden que las fui guardando en el doc que uso de referencia y me agrada que esta haya llegado en vísperas del 24 de marzo, fecha que carga con muchísimo peso para quienes vivimos en Argentina. Nada escapa a lo ideológico y a lo político. ¿Qué tiene de político el surrealismo? Una pregunta que prácticamente se responde a sí misma. Lo mismo podría uno preguntarse del pop o de distintas corrientes de la música electrónica. Basta con leer un mínimo sobre movimientos como el krautrock alemán, leer la letra de On and On and On de ABBA o preguntarse el origen y las condiciones en las que se desarrolló el Memphis Rap. Pero para eso habría que tener un mínimo de curiosidad, algo de lo que carece cualquier persona que aboga por un arte apolítico. Una aclaración importante es distinguir política de democracia y de militancia, tres cosas que están conectadas pero que no son lo mismo. Para simplificar, podríamos decir que la política es algo que existe de forma neutral. Es como llamamos a la toma de decisiones colectivas, algo que sucede inevitablemente en una sociedad. Democracia es el sistema mediante el cual algunos países ejercen la política. Y ahí es donde se desempeñan estos personajes a los que llamamos políticos. Mientras que la militancia es la forma en la cual las personas de a pie ejercemos nuestra ideología y buscamos sumar adeptos a la misma. A veces de forma partidaria y a veces sin el respaldo de un partido. Partido siendo una agrupación organizada, bla, bla. ¿Por qué la aclaración? Porque creo que hay cosas discutibles y otras no. Como dije, nada escapa a lo ideológico o político. Anexo. A la hora de enjuiciar o hablar por los muertos, es esencial comprender los contextos. Hay gente que en su momento fue acusada de marxista y de roja, que hoy podría considerarse casi de centro derecha. Y otros que eran de derecha y hoy se sienten casi progresistas. Los términos y denominaciones son flexibles y están presos de cuándo se dicen y de quién lo dice. Lo que es maoísta para algunos puede no serlo para otros. Todo esto lo explico para dejar en claro que preguntas de este estilo requieren un poco más del análisis que ofrece un tuit. Como poeta decido qué comunicar y con qué palabras. Detrás de esas decisiones hay una ideología. Repito que no se puede escapar de esto y la única forma de poder hacernos responsables es siendo conscientes. Si al corregir un texto elijo quitar partes porque creo que dan un mensaje que no corresponde a lo que quiero comunicar, bueno, esa decisión la tomo basado en mi ideología y valores. Supongamos que viene un ñato a decir que es apolítico, que él es distinto porque usa formas fijas, métricas, sus poemas hablan de romances como los de antes. No es apolítico. No es apolítico. Incluso podríamos decir que es una expresión del conservadurismo y que tal vez sin darse cuenta está formando parte de movimientos que abogan por sistemas represivos en pos de recuperar the good old days. Pero si yo escribo poemas nada más, escuchame una cosa, pendejito, no se puede escapar al ejercicio de la política y la ideología. Entonces, ¿no puedo escribir con métrica? ¿Me hace ser facho escribir con métrica? Puedes hacer lo que vos quieras, pero tenés que sentarte a pensar por qué haces lo que haces. ¿Sí? Sobre todo si querés ejercer la escritura como camino de vida. Por más chiquitito que seas, sos un tornillo, sos un piñón, sos un rulemán en la máquina que forma la cultura. Y eso implica tener, al menos una vez cada tanto, la responsabilidad de pensar cuál es nuestro rol y para qué lado tiramos. No creo que ni alguien que escribe con métrica sea un facho, ni que alguien que escribe en verso libre sea un progre. El tema es lo que rodea al acto artístico. ¿Por qué? Escribir utilizando formas fijas es hermoso y muy valioso, pero no te hace ser mejor que nadie. A mí, como he sabido, creo yo a esta altura, no me gusta la rima, no es algo que me vuelva loco. Sin embargo, nunca me pensaría mejor que alguien que escribe con rima. Ni me desagrada alguien solamente porque rima. Mi línea ideológica, en todo caso, tiene que ver más con la eficacia del mensaje. Si decís algo que me importa, bueno, me da igual la estética. En más de una ocasión dije que me da igual también que alguien lea un poema que no corresponda a mis valores o ideologías en el ciclo que tenemos con la Beli. Me chupa un huevo. Lo que me importa es que lo lea bien.
Lo mismo al revés, si coincido con todo, pero el texto me parece que está mal escrito o mal leído, entonces no me va a gustar. Igual aclaro que puede leer cualquiera el ciclo, no es una condición que a mí me guste o no me guste, me da igual. Detrás de esa decisión, de que pueda leer cualquier persona, hay una postura profundamente política, claramente no tan partidaria, de acuerdo a las acciones llevadas adelante por el partido político del cual me considero parte, o al menos según lo que leo en los diarios. La decisión, la postura política es que incluir es la forma más eficaz de poder transformar. Podríamos volver a la paradoja de la tolerancia que hablamos la semana pasada, si no me equivoco. Hay cosas que no estoy dispuesto a conceder, mas siempre estoy dispuesto a discutir porque me gusta tener la oportunidad de defender mis valores y mis ideas. Ambos no se tratan de tener la razón, sino de buscar el bien común. Volvemos, de eso trata la política. Volvemos entonces a la pregunta. ¿Vale la pena expresar nuestro pensamiento político en nuestra obra o es mejor guardárselo para evitar conflictos o rechazo de espacios? No sé si vale la pena. Lo que sí sé es que no lo vas a poder evitar. Ahora, si vos te referís a la militancia, bueno, a rebobinar si quieren. Bueno, eso me parece que es una decisión personal. En mi caso, yo solía ser mucho más militante. ¿Por qué cambié? Bueno, porque creo que es contraproducente. Mi mensaje no es el de peronizar el mundo. Ese es el de otros, y algunos los admiro bastante. Pero no es mi mensaje, no es mi meta tampoco. Me han amenazado de muerte más de una vez por hacer muestra política de mi ideología. Y seguramente me hayan sacado lugares por ese mismo motivo. Pero no cambié por eso, sino por priorizar que llegue el mensaje especialmente a los que no piensan como yo. Hago un segundo anexo. Mi segundo disco se llama Peronismo y Flimpaz, ¿viste? Si un Kia me deja de admirar cuando se da cuenta que soy peronista, y la verdad que no me calienta ni me genera mucha tristeza porque es una admiración medio de cartón, ¿viste? Tanto no conocías mi obra, así que desconozco qué carajo admirabas de mí, ¿viste? Un poema admiraba, bueno, un poema no hace un poeta. Hay un chiste que solemos hacer acá en casa, que es que consideramos tanto nuestro trabajo en particular como el de la Cruzada Poética como proyectos apartidarios. No nos interesa que estos proyectos respalden ninguna organización política, nos da igual. Pero Oli, este sábado están en el Centro Cultural Oestergel y el domingo pasado estuviste en un Centro Cultural Peronista en Berazategui y el año pasado en el Centro Cultural... Bueno, como dice la Beli, cuando nos llamen del Centro Cultural Nisman veremos de ir, pero resulta que no nos han llamado ni nos han brindado lugar. En general, quienes más responden a las consultas y quienes más suelen estar abiertos a actividades culturales que proponemos han sido de diferentes organizaciones dentro del Partido Peronista o de los frentes de izquierda. En 11 años, nunca me apareció un centro cultural de la UCR, de la Coalición Cívica, Socialista, el PRO, la Libertad Avanza. Calculo que habrá, digo yo que tiene que haber. La realidad es que ni me los he cruzado, ni tampoco he visto ninguno que esté activo. No creo que haga falta decir viva Perón al final de cada texto. Creo en la libertad de ejercer una ideología o una militancia política sin miedo y creo que podemos no coincidir. Esa es la base de la política y la democracia, ¿no? Lograr consensos mediante las herramientas que nos brinda el sistema. Creo que si vos haces un poema que dice me parece que cada persona debería poder tener una vivienda digna y un sueldo justo y eso hace que alguien no te llame, y habla más de la otra persona que de vos, loco. Uno no puede ponerse a negociar sus valores para que lo llamen de un centro cultural. Si nos terminan llamando del Centro Cultural Nisman, y vamos a ir, pero no si nos piden que andemos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Ninguno de los centros culturales en los que trabajé en todos estos años me midió nunca la ideología en sangre. La mayoría inclusive ni siquiera sabían cuáles eran mis ideales. Y acá hay una anécdota que siempre me causa gracia de la Manu, que trabajaba en un centro cultural de una orga y que me dijo si podía armar algo allá, que es en La Plata, y que ella en un momento pensó que yo era medio gorila, que es como se le dice a los antiperonistas acá. Imagínate, o sea. Para resumir, querido Carlos, creo que uno no debe avergonzarse de quién es ni escapar a lo que uno cree. Siempre que no se busque imponer y siempre que se discuta con altura, esta pregunta no debería ni ser necesaria. Si te rechazan, entonces, como dije antes, habla más de ellos que de vos. Te mando un abrazo grande a vos, a los que les caigo mal y a los que les caigo bien también.
Les recuerdo que este blog es gratuito y lo va a seguir siendo. Si quieren apoyarme, lo pueden hacer con los links que encuentran en la descripción.